Eh, pero estábamos viendo en forma general que las de carga positiva y negativa de la misma magnitud, espaciadas una distancia, y el campo se mide también de forma uniforme. Entonces, estábamos hablando nosotros sobre que podemos determinar las direcciones del campo eléctrico en distintos puntos, aunque no estemos haciendo cálculos numéricos, ¿sí? Entonces, tratábamos el punto A por la forma en que se comportan los campos, íbamos a tener un campo de la partícula negativa y otro de la partícula positiva. Bueno, la negativa la tomamos mayor porque está más cerca, ¿sí? Acá, y la partícula positiva, y al final la resultante iba a ser la sumatoria de ambas, o sea, un vector de mayor tamaño en dirección hacia la derecha. En el punto B considerábamos un campo eléctrico en dirección, es acá, en dirección hacia la izquierda, ¿sí? Eh, mucho más grande por parte de la carga positiva, y de la carga negativa, como está más lejana al punto B, entonces un campo más pequeño, ¿sí? Luego tenemos que al confrontar esos dos campos, pues obviamente va a estar restando de la carga negativa, y teníamos un resultante en el punto B, justamente como aparece acá, ¿sí? Por último, vimos en el punto C que el campo de la carga positiva va en esta dirección, el de la negativa en esta dirección, pero ambos se descomponen en su parte Y y en su parte X, ¿sí? En su parte Y y X. Nos damos cuenta que por ser las mismas cargas de 12 nanocoulombs, los campos en Y se van a cancelar, van a tener el mismo valor, pero direcciones contrarias. Mientras que sus componentes X tienen la misma magnitud hacia la misma dirección. Eso da como resultado, entonces, si llamamos un campo W al que se presenta en X el campo 1, o en X el campo 2, ¿sí? Dos veces ese campo, ¿sí? Por lo tanto, a eso llamamos el campo en el punto C. Iniciamos a calcular entonces nosotros nuestro primer inciso, que era el siguiente. En el punto A, encontremos el campo eléctrico que causan las dos cargas en el punto A. Entonces, regresamos acá, tenemos esta dirección, esta otra, y una resultante total en el punto A. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el campo eléctrico 1, calculamos el campo eléctrico 2, y hacemos la sumatoria en X, porque no existen componentes en Y. Entonces, eso fue lo que realizamos, ¿sí? Componentes en X, en Y hay 0, entonces únicamente sumamos las dos, 97.500 nanocoulombs, dirección Y, más 0 en dirección J, porque no existe, ¿sí? Eso era para nuestro inciso A. Luego, en nuestro inciso B, pues nos piden encontrar ese campo en el punto B. Entonces, para ese punto B, vamos a continuar acá en esta parte. En ese punto B, sabemos que el campo se manifiesta de esta forma, ¿sí? Debo encontrar un campo que va a ser positivo, es decir, hacia la derecha, que va a ser el que está en color verde, y negativo, que está en color azul, para poder determinar ese resultado. Entonces, procedemos siempre a calcular nosotros nuestros campos, pero ahora va a cambiar la dirección. Entonces, no puedo tomar yo lo que ya había obtenido acá en el punto A, porque las direcciones cambiaron. Entonces, si cambian las direcciones, yo voy a tener, al igual que acá, pues mi fórmula general para que no se me olvide. El campo eléctrico entonces es
acá. Un segundo que este lápiz. Vamos a ver. El campo eléctrico es constante K por la carga sobre radio al cuadrado, ¿sí? En fórmula general. Entonces calculamos nuestro campo debido a la carga 1. Sería 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por nuestra carga. Entonces nosotros revisamos nuestra carga, ni siquiera las tenemos que ver ya, ¿sí? Porque sabemos que son de 12 nanocoulombs ambas cargas, ¿sí? Entonces no hay por qué estar pensando cuál es la carga. Las dos son de 12, ¿sí? Solo que en este caso, pues estamos considerando siempre valor absoluto. Entonces podemos decir 12 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿sí? Y ahora verificamos si el radio, ¿sí? El radio lo vamos a verificar aquí en esta figura. Carga 1, el campo 1 en B, ¿sí? Distancia de 4 centímetros, es decir, 0.04 metros. Volvemos otra vez a esta parte. 0.04 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos a cancelar siempre esta parte porque está la 9. 12 por 9 dividido 0.04 al cuadrado. ¿Qué resultado nos da ese campo 1? ¿Qué resultado nos da ese campo 1? ¿Cuánto, perdón? 37.500 newtons sobre coulomb. Gracias. Ese sería entonces nuestro campo 1. Y ahora realizamos nuestro cálculo para el campo 2, que va a ser el más pequeño, ¿sí? Siempre es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Y solo verificamos ahora nuestro radio. Verificamos el radio. Estamos en este punto de la carga 2 hasta el punto B. Tenemos 6, 4, 10 y 4, 14. Entonces nuestro radio ahora es 0.14 metros al cuadrado. Entonces lo mismo, 12 por 9 dividido 0.14 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 5.510.20, gracias. Punto 2 newton sobre coulomb. Ahora bien, verificamos nuevamente el gráfico, ¿sí? Este campo es negativo, ¿sí? Porque va en dirección menos X, ¿sí? Y el campo que acabamos de encontrar, el más pequeño, es positivo porque va en dirección menos Y. Entonces, cuando hago esa sumatoria nuevamente en X, ¿sí? Sumatoria de los campos en X, no es fuerzas. Bueno, voy a considerar acá menos 67.500 más 5.510.2, ¿sí? ¿Cuánto me da ese resultado? Me da 61.000, aproximadamente te queda 61.000, ¿sí? 67.000. Gracias, punto 8. Entonces yo determino que pues estaba considerando acertadamente con mi análisis lo que iba a pasar, es decir,
yo sé que el campo, como acá son 4 centímetros, tiene que ser mucho mayor este azul, negativo, y el otro, como está muy distanciado, pues va a ser pequeño, entonces va a predominar siempre el que va en dirección menos X. Y justamente aquí comprobamos eso. Si queremos ver la sumatoria de fuerzas en Y, que solo como protocolo de campo, perdón, en Y, o protocolo sería el campo 1 en Y más el campo 2 en Y, pero yo sé que eso es 0 más 0, ¿sí? Solo para indicar que tenemos eso en Y, ¿sí? Entonces, de forma vectorial, igual que este, pues lo colocamos en rojo, y entonces el campo en B, campo en el punto B, es menos 61.989.8 en dirección Y, más 0 en dirección J, siempre indicando mis componentes vectoriales, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta para nuestro punto B. Y por último, el punto que nos interesa un poco más, en este caso por la simetría que tiene el gráfico, es el punto C, ¿sí? Porque nosotros podemos comprobar entonces que al hacer esa proyección de dos partículas, es decir, esta y esta, logramos un movimiento hacia la derecha, ¿sí? No estamos logrando que se mueva hacia acá, ¿sí? Sino estamos desplazando hacia la derecha el resultante. Entonces, de la misma manera, verificamos lo que hicimos acá. Aquí sí existen las dos componentes, pero de antemano yo sé que Y se va a cancelar. Y aunque lo haya planteado acá y podamos pensar, bueno, es que cómo sabe que se cancela, igual numéricamente lo vamos a ver ahorita. En el inciso C, entonces, nuevamente, vamos a calcular los campos, solo que acá sí vamos a tener que descomponer en sus componentes, vale la redundancia, X y Y. Entonces, el inciso C, siempre nuestra ecuación no lo olvidamos, K por Q sobre R cuadrado, ese es nuestro campo eléctrico, ¿sí? De tal forma que, pues, ustedes ahora se pueden dar cuenta de lo siguiente. No necesito calcular dos veces el sistema. No necesito hacerlo. No necesito calcular dos veces el sistema. ¿Por qué? Porque es simétrica la figura. Es decir, ustedes pueden calcular campo eléctrico 1 de esta carga, constante K por el valor de la carga, dividido radio al cuadrado. Y si ustedes calculan campo 2, pues se van a encontrar con que la carga es la misma, solo que negativa, y la distancia es 13, ¿sí? 13 centímetros. Entonces, únicamente calculamos la magnitud una vez. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2, y eso es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga que es 12, siempre con la barra de valor absoluto, 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Y únicamente estamos cambiando acá el radio, 0.13 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué valor me da ese campo? ¿Qué valor me da ese campo? 108 dividido 0.13 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 1390.53.
Muchas gracias. Newton sobre Coulomb, 6.370.53. Entonces, yo ya obtuve, en pocas palabras, esto, ¿sí? Voy a colocar acá con verde. Obtuve este y obtuve este ya, ¿sí? Porque tienen el mismo valor, no importa el valor de la carga, solo estoy viendo la magnitud, el tamaño que tiene. Entonces ya obtuve esto. ¿Qué debo trabajar ahora? Mis valores X y Y. Entonces para eso yo voy a recordar acá uno de los triángulos. Cualquiera de los dos podría ser. Voy a considerar el que va acá. Y lo colocamos acá. Y entonces decimos acá tengo Y, X. Voy a decir que ese es el campo 1, entonces. Lo mismo va a pasar para E2, ¿sí? Solo que va a cambiar de signo. Entonces voy a decir yo que tengo aquí un ángulo. Los valores que yo tengo, entonces, si se dan cuenta, justamente acá a la mitad está el punto C, ¿sí? Justamente a la mitad está el punto C. Acá tenemos una distancia de 10, ¿sí? Entonces, justamente a la mitad, en 5, está el punto C, ¿sí? 5 acá y 5 acá. El otro lado ya lo conocemos, 13 centímetros, ¿sí? Entonces nos bastaría encontrar el otro lado pendiente, ¿sí? Si es que lo vamos a necesitar, ¿sí? Pero entonces estamos a 5, las coordenadas son 5 acá y acá tenemos 13, ¿sí? Tenemos 13. Entonces lo que yo quiero encontrar es mi coordenada de X, ¿sí? Es decir, voy a necesitar hacer el coseno E1 por el coseno de este ángulo, ¿sí? Y ese ángulo al final de cuentas es el cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa acá, ¿sí? Mejor dicho, mejor expresémoslo acá. El coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? ¿Y eso cómo lo resuelvo yo? Pues bueno, el adyacente es 5, la hipotenusa es 13. Entonces, eso es exactamente el coseno del ángulo. Recordemos que no era necesario encontrar si era 10 grados, 15, no. Lo tenemos de esa forma por geometría. Entonces, 5/13. Ahora sí, el lado X pues va a ser E1 por el coseno del ángulo. Es decir, E1 por 5/13. ¿Cuánto vale E1? Pues sabemos que 6.390,53 por 5/13. Esto es Newton sobre Coulomb. Entonces, E1 en X, esto es E1 en X, lo voy a colocar mejor del otro lado. E1 en X es esto. Entonces, ¿qué valor nos da? 6.390,53 por 5/13. ¿Qué valor nos da? 2.457.89. 2.457,89. Gracias, muy amable. Newton sobre Coulomb. Esa es mi componente en X, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues yo sé que E1 y E2 tienen ese valor. Entonces, al encontrar una componente X, solo voy a multiplicar por 2 a raíz de esto, ¿sí? Encontré esta, que es lo mismo que esta, pero yo sé que al final aquí se va a sumar la del campo 1 y la del campo 2, es decir, 2 veces el valor que ya encontré, ¿sí? Entonces, vamos acá y lo podemos decir, bueno, 2 veces el campo en X, el campo 1 en X, ¿sí? Es el total del campo en C, ¿sí?
Así que yo tendría el campo total en ese punto C, o es decir, sumatoria de fuerzas de campos, perdón, en X, va a ser el campo en EX1 más el campo en EX2, pero yo sé que el campo X1 vale lo mismo que el campo en X2, entonces solo sería 2400 más 2400, que en resumen se vuelve 2 por E1 en X, ¿sí? Entonces 2 por 2457, ¿cuánto nos da? 2 por 2457 casi va a ser los 5000. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese resultado? 4915.79, gracias. Ese sería mi valor en X, ¿sí? Y yo podría decir, bueno, ¿y Y por qué no lo calculamos o por qué decimos que es cero? Pues podemos ir a esta parte. Ya lo habíamos visto de forma gráfica, pero si no queda claro ahí eso, yo puedo hacer este análisis acá. Tengo ese campo 1 acá, tengo el 2 acá porque era la carga negativa, ¿sí? Este es el 2, el 1. Ya nos dimos cuenta que si yo calculo ese campo para 1 acá, pues me va a dar el mismo resultado que el campo 2, ¿sí? E1 en X es exactamente igual a E2X, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las otras componentes acá y acá? Pues es E1 en Y, E2 en Y. ¿Sí? Ok, entonces acá, si yo quiero calcular, porque bueno, yo no tengo duda y no me queda claro por qué no coloco la Y o por qué se hacen cero, pues nuevamente dibujamos nuestro triángulo y colocamos acá la coordenada que era 5, 13, obtenemos entonces el otro lado, ¿sí? Si yo sé que por Pitágoras esto está acá, bueno, vamos a llamar a esto, si quieren, A, B, C. Entonces yo quiero saber el valor de B, es el otro lado que no conozco, entonces voy a tener B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado, raíz C. Entonces aquí solo tendríamos que despejar 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da ese valor de B? ¿Cuánto nos da ese valor de B? 13 por 13 es 169 menos 25 y raíz de esto. 12. Gracias. B tiene un valor entonces de 12. ¿Sí? Eh, muy bien. Y ese valor de 12, entonces yo tengo que volver a aplicar lo mismo, ¿sí? Solo que ahora voy a hacer el seno del ángulo. El ángulo iba a estar acá, el ángulo alfa. El seno del ángulo es igual al opuesto, que ahora el opuesto es B, ¿sí? Opuesto sobre hipotenusa. Y eso me va a dar entonces 12 sobre 13. Entonces, el valor del campo 1 en Y es E1, ¿sí? Por el seno, perdón, por el seno del ángulo. Y eso es igual a E1
por 12 treceavos. ¿Sí? 12 treceavos. Entonces regresamos acá. Campo E1 es 6.390.53 por 12 treceavos. ¿Cuánto me da ese valor? ¿Cuánto les da? 5.898 punto, me dijo. 95, gracias. Newton sobre Coulomb. Entonces ahí tenemos ese valor del campo E1 en Y, ¿sí? Y si ustedes quieren calcularlo otra vez, pues, o sea, realmente yo solo tendría que hacer el cambio del triángulo acá, pero se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿sí? Hipotenusa, 12, 5. Entonces, cuando ustedes calculen este campo que va en dirección hacia abajo, va a quedar lo mismo, 5.000. Entonces, ese campo E1 en Y es exactamente igual al campo 2 en Y, solo que como uno es positivo, el del E1 es positivo y el del E2 es negativo, entonces ustedes van a tener que el resultado siempre es 0, ¿sí? Menos 5.898.95 puntos sobre Coulomb. Regreso entonces al otro punto y entonces yo digo sumatoria de los campos en Y, pues va a ser el campo eh, en X1, va a ser el campo en Y1 más el campo Y. Bueno, aquí están malos, estos solo los voy a cambiar para que se entienda, se entiendan los índices. Es E1. E1 en X más E2 en X. Acá sería E1 en Y más E2 en Y. Pues al final tengo acá que va a ser 0, ¿sí? A raíz de esto, ¿sí? Más 5.000 menos 5.000. Entonces lo calculamos solo para verificar que sí nos da 0, pero en este análisis ya habíamos indicado, las partículas tienen el mismo valor, 12, 12, menos 12, ¿sí? Este tiene el mismo valor que este, una vez lo calculamos. Este de X lo calculé una vez y lo multiplico por 2, porque va a tener el mismo valor para el otro. Y este de Y ni siquiera lo calculo porque sé que va a tener un valor positivo aquí, uno negativo, y la resultante va a dar 0, ¿sí? Entonces, en el inciso C, pues estamos obteniendo nosotros el campo total, es decir, el campo total resultante es en esta dirección y tuvo un valor entonces acá de 4.917, ¿sí? 4.917 newtons sobre coulomb. No es que sea un campo tampoco tan grande, pero nos desplaza el objeto hacia la derecha, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda de eso? ¿Alguna duda? Eso es lo último que vemos de la superposición de campo eléctrico. ¿Alguna duda de eso? ¿No hay dudas? Yo digo que no, ingeniero. No, ingeniero. Bien, entonces ahora vamos a continuar entonces para ingresar ya al otro tema. Un segundo, ahorita compartimos diapositivas. Entonces vamos a subir la parte de estas diapositivas que hicimos nuevamente con el programa completo para que nos quede ahí
de esa forma plasmado. Eh, Continuamos entonces acá con la parte de teoría. Cambiamos ya de tema. Es decir, siempre estamos relacionados nosotros con el campo eléctrico, ¿sí? Pero ya no vemos la superposición. Sabemos la superposición de fuerza eléctrica, de campo eléctrico. Entonces ahora tenemos que ver otras aplicaciones del campo eléctrico. ¿Me confirma si vemos las diapositivas? Ingeniero, Ya se ven. Gracias. Adelante. ¿Quién iba a preguntar? ¿O era para confirmar que sí se ven? ¿Alguna duda? Yo para confirmar nada más. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos ahora a las líneas de campo eléctrico. Bueno, estas líneas de campo eléctrico podemos pensarlas nosotros que son tangentes, ¿sí? Es decir, en cualquier punto P, o sea, hay una línea de campo eléctrico, nosotros las hemos estado viendo como unas pequeñas flechas, así como la observamos en el punto P. Hemos estado observando esas líneas, donde tengo el cursor ahorita, como líneas que van en direcciones, si queremos verlo, lineales en cualquier punto en el espacio. Pero las líneas de campo eléctrico realmente no se comportan así, ¿sí? Las hemos estado viendo ahí porque yo las analizo de forma tangente, es decir, la línea tangente pues es una línea paralela a una curvatura en un punto dado, en un punto determinado, ¿sí? Entonces, ahora las líneas de campo eléctrico, pues yo ya no las voy a representar solo como una flecha, como estábamos tratándolo, ¿sí? Sino que tienen una forma o tienen un comportamiento específico, de tal forma que si yo observo ahora este punto R más a la derecha, si observan hay una curvatura y pues voy a obtener ese vector o el vector del campo eléctrico en ese punto dado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo analizo la línea como una sucesión de puntos, que es lo que es en realidad, pues voy a tener infinitos puntos que hacen la línea y voy a tener infinitos de estos vectores de campo eléctrico a lo largo de esa trayectoria, ¿sí? Es decir, ustedes pueden pensar en este momento y que van a tener un campo eléctrico acá, otro acá. En cada punto, ustedes, cada punto de la línea, existe una de estas direcciones o vector de campo eléctrico, ¿sí? Acá todavía lo estoy haciendo como algo pegado, pero o sea, hay millones, porque es una línea, ¿sí? Sabemos que la línea es sucesión de puntos, y vamos a tener infinitos puntos. Entonces, la línea de campo eléctrico, pues, se manifiesta de esa forma, ¿verdad? No es una dirección específica o exacta como lo hemos estado viendo, ¿sí? Esa es la línea de campo eléctrico. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de líneas de campo, en una carga positiva, ya habíamos indicado que siempre se alejan de ella, ¿sí? Es decir, siempre tenemos esa dirección hacia afuera, líneas de campo en la carga positiva, ¿sí? Si nosotros hablamos de la carga negativa, pues sucede lo contrario, ¿sí? La vamos a colocar acá en azul. Si hablamos de la carga negativa, sucede lo contrario, ¿sí? Las líneas, recordemos que iban hacia al centro o acercándose a la partícula, ¿sí? Las líneas van acercándose a la partícula. Vamos a borrar esta, no sale muy bien. Ok, entonces se va acercando hacia la partícula. Sí, ese es el comportamiento. Bueno,
Entonces, las líneas de campo van hacia afuera en la partícula positiva y en la negativa se van acercando. Entonces, yo voy a decir específicamente acá que esta es la línea entonces, o este es el campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que me dice este enunciado? Que las líneas realmente se alejan de la carga positiva, pero van apuntando a la carga negativa. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a esto, miren. Si yo coloco dos cargas iguales y opuestas, volvemos al concepto del dipolo, ¿sí? ¿Cuál era el concepto del dipolo? Pues era este, ¿sí? Observen, aquí se está dando entonces ese fenómeno, ¿sí? Las líneas de campo que salen en esta dirección están ingresando a la carga negativa, ¿sí? Porque así están colocadas las dos partículas ahorita, ¿sí? Así se está comportando, miren. Las que salen de uno quieren entrar al otro, y es decir, acá se está dando la atracción al final de cuentas, pero no es fuerza eléctrica, o sea, no hay que tener, no hay que eh, salirnos del concepto del campo eléctrico, ¿sí? Entonces volvemos nosotros a las líneas. Entonces eso es lo que pasa, miren. Las líneas de campo eléctrico las estamos conceptualizando como que todas van ordenaditas así como está en esta figura, ¿sí? Como aparece en esta figura, que todas salían así, ¿verdad? Eso era lo que consideramos nosotros como ideal en este momento, o para conceptualizar que existía en cualquier punto. Pero cuando ya tenemos este arreglo, nos damos cuenta de que ya no se comportan así. Observemos entonces líneas de campo eléctrico, aunque están cambiadas de posición, eso no importa. La partícula positiva está a la derecha y la negativa a la izquierda. Las líneas de campo eléctrico que salen de la carga positiva y terminan llegando a la partícula negativa y se comportan como de una forma curva, ¿sí? Esa curvatura se va extendiendo y observamos nosotros entonces que se va deformando esa curvatura a tal punto que nosotros podemos pensar que esa curvatura se va a seguir deformando acá, miren, si esto existiera así, aunque aquí no está así a escala porque nos salimos del gráfico, pero eso va a seguir expandiéndose más, ¿sí? Igual acá, esto se está expandiendo acá, esto se está expandiendo acá, y así, ¿verdad? Así vamos a tener entonces ese comportamiento, ¿sí? Acá vamos con eso que entonces las líneas, voy a borrar eso, ¿sí? Estas líneas de campo eléctrico, entonces se comportan de esa forma, ya no van solo en las direcciones que estábamos planteando, sino en cualquier punto de la trayectoria puedo encontrar yo un campo, ¿sí? En cualquier punto encontramos un campo, ¿sí? A eso nos referimos. En cualquier punto, entonces este es un punto arbitrario. Yo voy a encontrar un pequeño vector de campo acá. Este punto también es arbitrario, ¿sí? Pero acá va a ser un poco más fuerte. Este es otro tercer punto arbitrario. Va a ir cambiando entonces en magnitud. ¿Por qué cambia en magnitud? Ustedes deben recordar que este punto, por ejemplo, el que está acá, este precisamente que estamos remarcando, está alejándose ahorita de la carga positiva. Entonces su tamaño va a empezar a disminuir. Este punto que estamos remarcando nuevamente está mucho más cerca de la carga positiva, entonces es más fuerte el campo que se siente en ese punto, ¿sí? Y este otro punto que está acá arbitrario, pues viéndolo radialmente,
está mucho más lejos todavía que el de abajo, ¿sí? Entonces, por eso el campo es mucho más pequeño, ¿sí? Tal vez ahí cuesta, digamos, conceptualizarlo por qué se están haciendo más pequeños, pero es a raíz del radio, ¿sí? Si yo recuerdo esta parte, pues yo aquí estoy viendo una distancia R pequeña, de acá para acá linealmente, una distancia R2, este es R1, y de acá para acá es un R3. Entonces recordemos que mientras más nos alejamos de la partícula, más pequeño es el campo, ¿sí? Entonces a eso hace referencia, ¿sí? Voy a borrar entonces esto. Entonces en el gráfico observamos nosotros eso ahí, ¿sí? Muy bien. Y vamos. Muy bien. Acá. Y vamos a pausar ahí. Ok. Entonces, volviendo acá, así se van a comportar entonces las líneas de campo cuando tengamos dos partículas, cuando tengamos dos partículas iguales, ¿sí? Así se va a comportar. Entonces observemos qué es lo que dice los pequeños textos que están acá. Las líneas de campo siempre apuntan alejándose de las cargas positivas hacia las negativas. Y las líneas y los vectores, en este caso el otro texto que está acá, en cada punto en el espacio hay un vector tangente, es decir, pegado a esa línea de campo, ¿sí? A eso nos referimos entonces, ¿sí? Y muy bien. Eso pasa si yo tengo dos cargas opuestas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo entonces dos cargas del mismo signo? Se tiene que generar siempre la repulsión, ¿sí? Solo que recordemos que estas líneas son de campo eléctrico, ¿sí? Son de campo eléctrico. Así que estas líneas de repulsión se van a, pues nunca se van a tocar, ¿sí? Y observemos, acá se lleva la deformación entonces, nunca se tocan esas líneas de campo eléctrico. Lo mismo sucede en este punto. Bueno, se vuelven como las asíntotas. Cuando hablamos de matemática, pues son líneas que nunca se llegan a tocar, sí pueden estar muy cerca, pero nunca se llegan a tocar. Entonces, lo mismo pasa acá con estas cargas positivas, ¿sí? Y no se pueden tocar estas líneas. Sin embargo, sabemos que sí se puede encontrar un campo a esta distancia de la partícula, a esta otra va a ser más pequeño y a esta otra más pequeño, ¿sí? Entonces siempre recordemos que el campo eléctrico es más fuerte en las cercanías de la partícula y más débil cuando nos alejamos. Pero cuando son cargas iguales, no se tocan esta línea, ¿sí? Mientras que si son partículas opuestas, sí logramos dirigir unas hacia otras. Eso por la característica de la dirección de las líneas de campo de cada una de las partículas, ¿sí? Entonces, las líneas de campo se van manifestando de esa manera para la repulsión, ¿sí? Y para la atracción, pues, como lo acabamos de ver acá, ¿sí? Eso hace referencia entonces a las líneas de campo eléctrico, ¿sí? ¿Alguna duda de ese comportamiento? ¿Alguna
no veo ese comportamiento, ¿está claro? Todo claro, ingeniero. Ok, entonces continuemos. Ahora ingresamos al otro tema que tiene que ver justamente con estas líneas de campo eléctrico. Bueno, obviamente no vamos a leer este enunciado, pero hablamos entonces ahora de la ley de Gauss, ¿sí? En este caso, la ley de Gauss plantea lo siguiente, ¿sí? Y plantea que nosotros podemos determinar la intensidad realmente del campo eléctrico en alguna superficie. O dicho de otra forma, plantea, ya que tenemos un concepto ahorita de que las líneas pues ya no eran solo que se comportándose de forma radial a la partícula, pues tenemos ese concepto con lo que acabamos de ver ahora, de que están deformadas en cierta forma, en cierta manera. Pues la ley de Gauss me dice que yo voy a entonces suponer una superficie imaginaria, ¿sí? Y voy a poder medir el campo eléctrico alrededor de esa superficie, ¿sí? O que estamos atravesando esa superficie. Es decir, cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie, ¿sí? En términos generales, eso es lo que quiere dar a entender esta ley de Gauss, ¿sí? Cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, ¿sí? Pero primero se toma el concepto de una superficie imaginaria. A esta superficie imaginaria la vamos a llamar superficie gaussiana, ¿sí? Entonces, pensemos en este momento, ¿sí? Que yo tengo una pequeña partícula, ya sea la carga positiva o negativa, y pues yo me imagino una superficie arbitraria. Podría ser un globo, por ejemplo, y ahora pienso que coloco la partícula en el centro de ese globo, o bien podría ser, no sé, la forma de algún, no sé, la forma de aquellos globos aerostáticos, pues imagino esa forma cerrada, ¿sí? Y coloco la partícula en el centro en este momento, imaginariamente, y voy a querer tratar de medir esas líneas de esa partícula, pero afuera de la superficie. O sea, voy a querer tener un valor, una medida de esas líneas del campo eléctrico, ¿sí? Claro que una pequeña partícula pues no va a representar una gran cantidad, ¿sí? Pero vamos a ese concepto de que la partícula sabemos que si es positiva, pues hacia afuera estamos nosotros comprendiendo que se van alejando esas líneas del campo, y si la encerramos en esa superficie, que puede ser de cualquier forma, pues vamos a querer medir qué cantidad tenemos de ese campo afuera de la superficie, ¿sí? Entonces, ustedes pueden leer este enunciado, ¿sí? Obviamente acá pues no se está planteando exactamente así, pero sí hablan de una superficie imaginaria y hablan de distribuciones de carga, ¿sí? Cuando yo hablo de distribuciones de carga, recordemos que mencionamos de forma muy general que si yo ya no tengo una partícula, pero tengo un hilo, por ejemplo, habíamos dicho un hilo, pero que careciera de superficie, que fuera el hilo como tal, y yo desprecio pues el área circular del hilo, entonces decíamos, es una distribución de carga lineal, ¿sí? Si yo hablaba de una hoja, ahora una hoja que fuera de cobre, por ejemplo, pero tiene carga, entonces hablo de una distribución de carga superficial. Y si yo hablaba de una esfera ya sólida, pues hablaba de una distribución de carga volumétrica, ¿sí? Entonces, puede ser cualquier tipo de carga que esté encerrada o esté inserta en esa superficie que yo imagino. Y entonces me refiero específicamente al flujo eléctrico como cantidad de líneas que atraviesan una superficie.
Entonces eso se va a entender un poquito más con lo que vamos a plantear acá. Este ejemplo, ¿verdad?, que planteamos a continuación, de una superficie arbitraria. Entonces, en términos generales, si a mí me dicen que la ley de Gauss, pues plantea la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Con otras palabras, pues nosotros llamamos a eso flujo eléctrico, ¿sí? Así como podemos hablar de flujo cuando hablamos de agua, ¿sí? Flujo de agua que pasa por una tubería, que también recibe otro nombre denominado caudal, ¿sí? Si nosotros recordamos o tienen el concepto ustedes de caudal, pues es la cantidad de volumen que pasa por cierta superficie en la unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, el caudal puede ser agua, el caudal también puede ser aire, ¿sí? Que es una cantidad, es un volumen de aire que pasa por un punto en cierto tiempo. Pero entonces, si hablamos de flujo eléctrico, pues no es agua, no es aire, pero es una cantidad de líneas de campo eléctrico que pasa por una superficie, ¿sí? Entonces también se relaciona al flujo eléctrico esta ley de Gauss, ¿sí? Entonces la vamos a ver acá, o vamos a conceptualizar la ley de esta forma, ¿sí? Bueno, el ejemplo entonces es una caja. Mi figura arbitraria en ese momento es la caja, ¿sí? Pensemos en esa caja, justamente en una caja de cartón de forma física, como lo hemos visto, está cerrada, ¿sí? Ahora bien, dentro de la caja hay carga eléctrica, ¿sí? Solo que ustedes no saben si es una partícula, si son dos, si son tres, o si son 1000 partículas, pero sabemos que hay carga dentro de esa caja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Lo que plantean acá. ¿Cómo podríamos saber o podríamos medir qué carga está dentro de la caja si yo no la estoy viendo? Si yo no sé cuánto es, porque solo tengo la caja sellada, adentro colocaron una carga, pero yo no sé cuánto es. Entonces, ¿cómo podríamos medirla? Pues esa es la primera pregunta, ¿sí? La figura podría ser bien una esfera, podría ser una forma de esos globos aerostáticos, ¿sí? Tipo Zeppelin también. Entonces, puede ser cualquier forma, ¿sí? Sin embargo, acá lo tenemos planteado como una caja de cartón, ¿sí? Entonces, tengo yo la caja de cartón, colocaron carga dentro. ¿Cómo hago yo para medir esa carga? ¿Sí? Esa es la primera pregunta, sin abrirla, ¿sí? Sin abrir la caja, ¿sí? Esa es la primera pregunta, ¿sí? Luego, tenemos este otro gráfico, ¿sí? Entonces, una forma, ¿sí?, para determinar qué carga tenemos dentro de la caja, sin saber yo cómo se comporta, pues es usar una carga de prueba, ¿sí? Usar una carga de prueba. Recordemos el concepto de campo eléctrico. Es colocar una carga de prueba, ¿sí?, cerca de una carga, ¿sí?, de una carga fundamental. Esa carga de prueba, recordemos que era una carga muy pequeña, ¿sí?, y la podíamos colocar en cualquier punto en el espacio, que íbamos a saber si existe un campo eléctrico de una carga principal. Si estábamos lejos de la partícula, pues va a ser mucho menor, y si estamos cerca de la partícula, pues su intensidad va a ser mucho más grande, ¿sí? Entonces, esa sería una forma de determinar si hay carga o qué cantidad de carga hay dentro de la caja sin yo destaparla, ¿sí? Una carga de prueba. Entonces sabemos que el campo se está comportando en todas direcciones, pero hay que determinar en este momento que la carga está siendo considerada positiva, la que está dentro de la caja, ¿sí? Para que sea consistente, entonces, con esta carga de prueba, todas las direcciones del campo E que aparecen alrededor, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista.
¿sí? Continuamos con esta gráfica, entonces, bueno, gráfico A, entonces, carga positiva dentro de la caja. Si hay una carga positiva dentro de la caja, pues yo sé que la carga positiva se manifiesta de esa manera, es decir, las líneas van hacia afuera. La vamos a hacer siempre de color rojo. Nosotros sabemos que si la carga positiva, pues sus líneas, al final, campo eléctrico, van hacia afuera, ¿sí? Van hacia afuera. Entonces, aunque yo no sepa qué tamaño tiene, pero si yo sé que es una carga positiva, pues las líneas van a atravesar la superficie, ¿sí? No encuentran obstáculo alguno para no poder atravesar la superficie. De tal forma que yo podría colocar una partícula por acá, positiva, y entonces voy a poder medir el campo eléctrico, ¿sí? La podría colocar acá, voy a poder medir el campo eléctrico, porque las líneas atravesaron la superficie, ¿sí? Hemos visto que las líneas pues solo salen, pero ahora que encerramos la partícula, eso no quiere decir que las líneas no sigan saliendo o que no podamos comprender esta parte, ¿sí? De que las líneas están saliendo de la caja en todas direcciones, ¿sí? Entonces a eso le llamamos, observen, flujo, ¿sí? Si lo hablamos con agua, como les indiqué, pues la cantidad de agua que pasa por una superficie en un momento determinado, pues es el caudal o es el flujo, ¿sí? La cantidad de aire, esto sería para un sistema neumático, por ejemplo, la cantidad de aire comprimido que pasa por un área en un tiempo determinado, pues es un flujo o es un caudal de aire comprimido o aire presurizado, ¿sí? Y acá, pues la cantidad de líneas de campo eléctrico que está saliendo de esa caja en todas direcciones, pues es un flujo, ¿sí? Es como si fuera un caudal, pero acá no aplicamos el término caudal, sino es un flujo que se comporta en dirección hacia afuera, ¿sí? Un flujo que se comporta en dirección hacia afuera. Veamos este gráfico B. Bueno, ¿qué sucede si yo coloco ahora dos partículas positivas? Bueno, recordemos que dos partículas positivas pues generan repulsión. ¿Cómo van a generar esa repulsión? Así, miren, ¿sí? Generan la repulsión del campo eléctrico, ¿sí? Pero dentro de la caja, aunque esté esa repulsión, observen, las líneas siguen saliendo de la caja, ¿sí? Las líneas siguen saliendo de la caja. ¿En qué magnitud? Bueno, con el doble de cantidad de líneas, ¿sí? Está saliendo el doble de líneas ahora, ¿sí? Entonces, el flujo se duplicó. ¿A qué vamos con esto? Las partículas son del mismo tamaño, ¿sí? En el gráfico A, si yo les hubiera dado un valor, por ejemplo, de un valor a la partícula y de 5, y ahorita les digo, bueno, el flujo eléctrico es 5, solo por dar un ejemplo, aunque no es así. Y en el gráfico, les digo, siempre es de 5 cada una, pues están saliendo 10, ¿sí? Entonces, vamos comprobando con este concepto que el flujo eléctrico va comportándose de forma gradual con respecto a la cantidad de carga eléctrica, ¿sí? Si duplicamos la carga, pues se duplicó el flujo. A eso vamos, sí. Recordemos también que la carga eléctrica, cuando nosotros hablamos de dónde provenía la carga, pues estábamos indicando que podíamos cuantizar esa carga eléctrica, y carga entonces era un número entero de la expresión E. Y la expresión E era 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Era la carga de una partícula, ya sea positiva o negativa, pero en números enteros, ¿sí? Por eso aparecía NE. Entonces lo mismo pasa acá. Si dupliqué la carga, pues se duplicó el flujo eléctrico, ¿sí?
Se duplicó, aunque haya repulsión entre esas dos partículas, pues las líneas se duplicaron, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos estado indicando desde acá? ¿Sí? ¿Cómo podemos medir la partícula o la carga sin poder abrir la caja? ¿Qué carga está dentro de la partícula? No sabíamos. Estamos suponiendo en este caso una partícula positiva, ¿sí? ¿Cómo puedo medir el campo o cómo se está comportando la partícula? Con una carga de prueba, es decir, midiendo el campo eléctrico afuera de la caja, aunque yo no sepa ni la haya sacado, ni sepa qué es, ¿sí? Solo sé que es positiva de momento. Y acá, pues el flujo, ya que hablamos del concepto de flujo, cantidad de líneas que salen o atraviesan una superficie. Y en el gráfico B, si duplicamos la cantidad de carga, se duplican también la cantidad de líneas de campo eléctrico, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O repetimos algo ahí si no está claro? ¿No hay dudas? Ingeniero, solo con una consulta. Sí, adelante. Sería tan amable de explicar el inciso B. Es que ese sí no mucho lo entendí. Acá mismo. Ajá, sí, ahí en esa diapositiva. Ah, bueno, ahorita lo vemos entonces. Muy bien. Yo les indicaba que si tengo una partícula, pues sabemos que se comporta como lo dibujamos acá, ¿sí? Como dibujamos acá. Están saliendo líneas en todas direcciones. Yo podría decir que acá siguen saliendo líneas de campo eléctrico, ¿sí? Y acá también, sí, de esta superficie, de esta cara, ¿sí? Acá también. Acá, si se dan cuenta, pues no están colocadas todas, pues, pero sí están saliendo las líneas en todas direcciones, sí, en la cara inferior también, sí. En la cara superior también siguen saliendo, ¿sí? En todas direcciones. Bueno, esa es una carga positiva. ¿Qué pasa si ustedes tienen dos cargas positivas? Pues tenemos el efecto de repulsión que se mostró hace un momento. Entonces las líneas vienen aquí, ¿sí? Pero nunca se tocan, ¿sí? Vienen en todas direcciones, pero nunca se tocan porque son partículas positivas. Entonces se comportan de esa forma, ¿sí? ¿Sí? Nunca se tocan las líneas. Entonces ahora supongamos que tenemos esas dos partículas insertas en la caja, es decir, acá están insertas. Entonces las dos partículas no pueden tocar sus líneas de campo eléctrico. Eso ya lo sabemos por esta consideración. Pero cuando ustedes contabilizan qué cantidad de líneas están saliendo de la caja, pues ahora está saliendo el doble, porque están saliendo las líneas de cada partícula y lo que sí podemos hacer es sumarlas. No se unen ni se tocan, pero sí podemos sumar la cantidad de líneas que está saliendo. Y ahora se duplicó porque si de la carga 1 salen, si pudiéramos decir que eso es cierto, de la carga 1 salen 100 líneas y de la carga 2 están saliendo otras 100, pues podríamos decir numéricamente, de la caja están saliendo 200 líneas, ¿sí? ¿Se tocan las líneas? No, porque son cargas positivas. Ya vimos que no se pueden tocar las líneas. Pero están saliendo 200 líneas, mientras que en el gráfico A, como existe solo una partícula, pues están saliendo solo sus 100 líneas, ¿sí? Entonces hablábamos de que la carga eléctrica en sus inicios era NE, ¿sí? Porque N era un número entero asociado a las partículas. Entonces la carga le iba a medir en valores de 2E, 3E, 4E, y cuando nos damos cuenta, pues estamos hablando de nanocoulombs, ¿sí? Etcétera. Pero ese número 3E, si yo dijera 13, por ejemplo, E, recordemos que es la carga de una partícula, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Sería más o menos dependiendo si es un protón o si es el electrón, ¿sí? Entonces, a lo que vamos en el gráfico B, nuevamente, recapitulando ahí, es
que si aumenta el número de cargas o de partículas, también va a aumentar el número de líneas que están saliendo de la superficie, ¿sí? Ya sean positivas o negativas. En este momento, pues para conceptualizar la definición de la ley de Gauss, pues se está colocando la partícula positiva. Si se colocara la negativa, pues las líneas van a ir hacia adentro, ¿sí? Entonces, si aumento el número de partículas, va a aumentar forzosamente el número de líneas de campo eléctrico que voy a notar yo que están saliendo de la superficie. No sé si ahí está un poco más claro. Sí, ingeniera, muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, para que no se quede esto como mucho plazo, creo que ahí ya podemos borrar esto, pero sabemos que si la primera partícula puede liberarse en líneas, solo por ejemplo de campo, pues la segunda va a liberar, una segunda inserta en la caja, pues vamos a tener como resultado el doble de líneas, ¿sí? El doble de líneas. Sabemos que no se pueden tocar las líneas porque son partículas del mismo valor, es decir, carga positiva. Entonces no podemos nosotros decir que se tocan las líneas, pero sí que como resultado están saliendo el doble de líneas, ¿sí? Entonces sabemos que se comporta una partícula así, dos partículas, doble de líneas, ¿sí? Entonces rápidamente otra vez, tengo el concepto de una superficie imaginaria, en este caso es una caja. ¿Qué carga se encuentra ahí? Pues no sé si es positiva o negativa, porque no sabemos, ¿sí? Pero ¿cómo la puedo medir? Bueno, para medirla entonces, sin abrir la caja, conceptualizamos primero que va a ser una carga positiva la que está dentro, ¿sí? ¿De qué tamaño? Yo no sé, pero va a ser una carga positiva. Para medir eso, entonces coloco una carga de prueba afuera y puedo medir cuánto vale ese campo eléctrico. Y recordando que si me alejo es mucho menor y si me acerco es mucho mayor, ¿sí? Pero lo puedo medir porque ya determiné o asigné un valor positivo a esa carga dentro de la caja, aunque yo no sepa si tiene valor de 5 nanocoulombs o de 12 nanocoulombs, no sé, pero sé que es una partícula positiva, entonces podemos medir, ¿sí? Acá duplicamos las partículas, las líneas se duplican. Ya introducimos el concepto de flujo, entonces, la cantidad de líneas que salen de la superficie, ¿sí? Cantidad de líneas que salen por una superficie. Y se duplica, ¿sí? Se duplicó en la parte B. Ahora, ¿qué pasa? Pues tenemos siempre la otra variante. Pues supongamos que la carga es negativa, ¿sí? Supongamos que nuestra carga es negativa. Entonces las líneas van hacia adentro, ¿sí? Eso pues ya lo sabíamos de la partícula negativa, que las líneas van hacia adentro. Entonces, la cantidad de líneas que está atravesando la superficie, pues corresponde solo a... ¿Qué pasa si tengo dos partículas negativas dentro de la superficie? Mismo caso, ¿sí? Mismo caso anterior. Las líneas no se pueden tocar, ¿sí? Las líneas no se pueden tocar. Si ustedes recuerdan, no siempre colocan los dos conceptos porque con uno se debería entender el otro, pero a pesar de que no estaba en un gráfico, si a mí me están diciendo que hay dos cargas negativas, si lo vamos a agarrar acá si quieren, pues ya no van hacia afuera, ¿sí? Pero van hacia adentro. O sea, las líneas solo está cambiando la dirección, pero el comportamiento es exactamente como la repulsión de las cargas positivas, ¿sí? Solo que van hacia adentro, eso es lo que está cambiando, ¿sí? Hacia adentro. Ese es el mismo comportamiento, entonces, de las líneas, ¿sí? Es exactamente como las positivas, pero hacia adentro. Hacia adentro. ¿Sí?
Entonces es repulsión siempre de las líneas, pero hacia adentro, ¿sí? Entonces rápidamente revisamos. Es esta misma imagen, miren, pero con las líneas, con las flechas hacia adentro, para partículas negativas, ¿sí? Eso es lo único que está cambiando. Entonces no debemos perder de vista que siempre hay repulsión. Sí, yo creo que este gráfico igual no se ve tan bien. Entonces solo recordemos que son hacia adentro, ¿sí? Hay repulsión, sí, y se están duplicando nuevamente, ¿sí? Se están duplicando. Observemos que ya no salen las líneas, pero en general tenemos el doble de líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces vamos al concepto del flujo eléctrico con estos tres gráficos. Flujo eléctrico, y hablamos de una carga que está encerrada en esa superficie imaginaria. Entonces vamos a plantear tres casos acá. Nuestra figura A, ¿sí? Si yo tengo esa figura que hemos supuesto que es esta caja, bueno, pero yo les digo, no coloqué ninguna carga adentro, pues el campo eléctrico que yo estoy midiendo afuera, ese es cero, ¿sí o no? Porque no hay ninguna carga inserta. Yo les digo, yo no coloqué ninguna carga dentro de la caja. Entonces afuera no voy a medir nada, ni campo eléctrico de la carga positiva ni de la negativa. No puedo medir nada, ¿sí? Entonces es sencilla esa parte, ¿sí? Si dentro de la superficie imaginaria no hay un elemento de carga, entonces no voy a medir campo eléctrico afuera, ¿sí? Eso hay que quedar claros ahí, ¿verdad? Debemos quedar claros con eso. En el gráfico B, bueno, observen qué pasa. Aquí hay está el tercer caso que no se planteó hace un momento. ¿Qué pasa si ahora yo no tengo las cargas positivas o las negativas? Es decir, que no son pares, sino que tengo cargas opuestas. Pues observen ustedes que así como de la carga positiva van a salir líneas hacia afuera y van a salir líneas en la superficie, de la carga negativa ingresan, pero las dos partículas son del mismo valor, es decir, más 10, por ejemplo, y menos 10. Entonces, las líneas que salen con las que entran se cancelan, ¿sí? Y el flujo neto de las líneas es cero, ¿sí? Entonces, el flujo que entra de líneas positivas, de las líneas, perdón, negativas, y las salientes de la carga positiva, se cancela. Y entonces me da un resultado de como que yo tuviera esto acá, miren, el primer caso. ¿Existen las dos cargas positiva y negativa? Sí, pero el efecto de sus líneas se cancela. ¿Eso es lo que quiere decir? Que es como que yo estuviera midiendo afuera un campo eléctrico, cero, porque se está cancelando, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos en ese gráfico B, ¿sí? Pasemos al gráfico C. ¿Qué pasa? No hay carga, nuevamente no hay ninguna partícula adentro de la caja, ¿sí? No hay ninguna partícula dentro de la caja, ¿sí? Hay una lámina con carga, o sea, pensemos en esa lámina como una hoja de cobre que está fuera de la caja, ¿sí? Y es positiva. Entonces, nosotros sabemos que el comportamiento de las líneas de campo eléctrico es hacia afuera, ¿sí? No importa si es una partícula positiva, no importa si es la hoja, esta que estamos viendo acá, esta lámina con carga positiva, pero las líneas van hacia afuera, ¿sí? Sin embargo, esas líneas que están yendo hacia afuera, pues ingresan por un punto, ¿sí? Están ingresando en este punto, si ustedes se dan cuenta, en esta cara, ¿sí? Están ingresando en esta cara posterior, atraviesan la caja, ¿sí?
y salen por acá, ¿sí? Entonces, lo que está entrando es igual a lo que sale, pero nos vamos a dar cuenta de que sale con dirección opuesta, ¿sí? Entonces, en conclusión, tampoco hay flujo, ¿sí? El flujo que entra es igual al flujo que salió, ¿sí? Y si lo podemos conceptualizar de esta forma, miren, pues, el, el flujo, es decir, esta línea de campo eléctrico que ingresa acá, ¿sí? Pensemos que es como esta de la carga negativa, miren, está ingresando a la superficie, pero luego digamos que se viene acá y vuelve a salir en esta cara, ¿sí? Cuando sale en esa cara, podemos pensar nosotros que es como la línea que emana esta carga positiva, ¿sí? O sea, ustedes pueden suponer que acá hay una carga positiva que está sacando líneas y que hay una carga negativa que está ingresando líneas, ¿sí? Entonces el resultado es que el flujo o cantidad de líneas siempre es cero. No, observen porque dentro de la caja realmente no hay una partícula, pero el efecto de que la línea de campo eléctrico ingresa y sale por la otra cara, me da como resultado que las direcciones se cancelan al final de cuentas. Entonces yo ya sabía que no existía una carga adentro, pero el resultado de colocar una carga afuera, en este caso colocan aquí la lámina, pero podría ser una partícula muy grande, y de igual forma, pues la línea positiva, ¿verdad? La línea que entra en un lado termina saliendo del otro con la polaridad opuesta, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el concepto ya de la ecuación, cuando analicemos los vectores normales a la superficie, ¿sí? Entonces, en estos tres casos, pues no hay flujo, ¿sí? No hay flujo. En el primero, porque no hay partícula dentro, no hay campo eléctrico. En el segundo, sí hay flujo, es decir, líneas que salen y líneas que entran, pero tanto las que salen y las que entran son iguales en magnitud, pero opuestas. Entonces, el resultado neto me da cero, ¿sí? Y en el tercer caso, existe una carga muy grande en forma de lámina que está emanando las líneas hacia afuera porque es positiva, pero esas líneas ingresan por un punto en la caja con una polaridad, si queremos verlo, y salen en el otro punto con otra polaridad. Entonces está como resultado cero. ¿Alguna duda de eso? ¿Estamos claros con eso? Sí, de momento bien. Muy bien. Entonces acá hay unas conclusiones sobre ese comportamiento, ¿sí? Que la cantidad de flujo se relaciona con la carga que está inserta en la superficie, ¿sí? Entonces, lo que podemos indicar acá es, en el punto 1, que el flujo neto, dice, sea hacia el exterior o hacia el interior de una superficie, depende del signo de la partícula. Pues eso lo hemos visto ahorita que sí, y depende si es hacia afuera positiva y hacia adentro si es negativa. El 2, bueno, cargas afuera en la superficie no provocan flujo, es decir, el caso 3, la figura C. Existe una gran lámina de cobre, por ejemplo, cargada positivamente, pero atraviesa por un punto la línea de campo eléctrico y sale por el otro en dirección contraria, entonces no provoca flujo eléctrico en la superficie, ¿sí? Y el 3, el flujo neto, entonces es proporcional a la cantidad de carga. Es como lo que mencionaba al inicio. Si yo tengo una partícula que emana 100 líneas, por ejemplo, y coloco dos partículas, vamos a tener 200 líneas. Entonces es directamente proporcional a nuestra cantidad de carga dentro de la superficie, ¿sí? Pero eso sí, miren,
no depende del tamaño de la superficie. Ustedes pueden pensar en una pelota de plástico de estas que existen, bueno, coloco carga adentro. Pueden pensar en una gran caja de cartón y coloco la misma partícula adentro. Siempre van a salir las mismas líneas, ¿sí? Que yo voy a estar más alejado porque la caja es mucho más grande y que van a ser más débiles, no importa, pero van a seguir saliendo las 100 líneas de la partícula, por ejemplo, en una caja de 1 metro cuadrado, por ejemplo, metro cúbico, o bien en una de estas pelotas de plástico que sé yo, serán unos 15 centímetros o menos de diámetro, pues va a seguir saliendo la misma cantidad de líneas, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, el primer punto es, el flujo depende de la carga que está adentro, ¿sí? Las cargas que están afuera no provocan flujo. Y el tercero, en resumen, es proporcional a la carga, ¿sí? Es proporcional a la carga eléctrica. Entonces, como es proporcional a la carga eléctrica, observemos qué es lo que pasa acá, ya que lo habíamos conceptualizado antes. Entonces, la carga en el gráfico A tiene una partícula positiva, entonces sale cierta cantidad de líneas, ¿sí? En todas direcciones. B, si duplicamos el valor de esa carga, observen que aquí ya no estoy hablando de que coloqué dos partículas individuales, ¿sí? Sino que duplicamos el valor de la carga, pues duplicamos de todas formas el flujo. La cantidad de líneas se duplicó, ¿sí? Y si nosotros tenemos el caso C, al duplicarse las dimensiones de la caja, observemos, cambió el tamaño, se elevó al doble las dimensiones de la caja, el flujo no cambió. Si salen 100 líneas, pues van a seguir saliendo 100, solo que el campo lo voy a medir un poco más débil, y si la proporción de esa caja o volumen es mucho más grande, ¿sí? Entonces, no depende del tamaño. De hecho, aquí se conceptualizan esos enunciados anteriores. No depende del tamaño de la caja, no. Y si se duplica la carga, se duplican las líneas, ¿sí? Y lo que no aparece acá es que una carga que está fuera de la caja, pues no provoca flujo, ¿sí? No provoca flujo. Definición, entonces, de forma matemática del flujo eléctrico, ¿sí? ¿A qué se refiere esa definición? Bueno, vamos a tener nosotros entonces flujo eléctrico. Entonces es la letra phi, la letra griega phi, con un subíndice E. Cuando decimos flujo eléctrico, entonces nos estamos refiriendo a la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie. Es decir, el producto de las líneas o el campo eléctrico por área, ¿sí? Cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan un área o una superficie, ¿sí? Ese es el flujo eléctrico. Esa es nuestra ecuación fundamental. Entonces, ¿cómo la vamos a manifestar? Recordemos que la caja, pues nosotros nos inventamos ahorita que la caja es la superficie. Pero como les digo, si es una pelota, obviamente, pues ya no estamos hablando de que tiene los 6 lados, ¿sí? Sin embargo, se debe aplicar la cantidad de líneas que pasan por el área. Entonces, acá observen lo siguiente. Esta ecuación es la principal. Flujo eléctrico se define como campo eléctrico por área. Cantidad de líneas que pasan por una superficie, ¿sí? Cantidad de líneas que pasan por una superficie. Eso es el flujo eléctrico. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Y observemos flujo eléctrico. Ahorita vamos a la figura. Esta, ¿no? Y esta figura. Entonces, ahorita pensemos en esta superficie, ¿sí? Pensemos que es una superficie, uno de los lados de la caja, ¿sí? Pensemos en este momento. Observen las líneas, no estamos viendo quién las está generando, pero sabemos que es una carga. Entonces, las líneas están atravesando la superficie, ¿sí?
Las líneas están atravesando la superficie. Regresamos acá. ¿Sí? El flujo eléctrico, entonces, para la superficie plana se define como E por A por el coseno del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? E por A por el coseno del ángulo. Pues lo que estoy diciendo yo, al final de cuentas, es el ángulo que hay entre el área, ¿sí? El ángulo que se encuentra entre el área y entre la dirección del campo eléctrico, ¿sí? El área y el campo eléctrico. Recordemos que aquí siguen siendo vectores, entonces volvamos otra vez acá. Flujo eléctrico para un campo uniforme en superficie plana nos dice cómo E por el coseno del ángulo es la componente de E perpendicular al área, ¿sí? Se expresa como E igual a perpendicular al área, también de esa forma, no solo como el coseno, ¿sí? Y en función de un vector de área, entonces lo podemos expresar como un producto punto, dice, un producto escalar de vectores que va a estar representado por E punto A, ¿sí? Entonces, E punto A va a ser el flujo eléctrico, o E perpendicular a A, o E por A por el coseno de phi. Entonces, veamos otra vez el gráfico, ¿sí? ¿Por qué dice un vector de área? Bueno, observemos nosotros el área tiene un vector, ¿sí? El área tiene un vector. El vector es normal a la superficie. Vector normal a la superficie, y queremos decir nosotros un vector que sale desde la superficie. Entonces, si nosotros tenemos esta superficie, pues hay un vector que está saliendo de la superficie, ¿sí? De manera perpendicular. Si ustedes lo visualizan desde este punto de vista, y como en la pared, por ejemplo, en la pared de mi casa en este momento, la pared que yo tengo más cercana, por ejemplo, a mi derecha, en este caso, yo puedo decirles a mi derecha, pues ustedes vienen y colocan un lápiz pegado, ¿sí? En el extremo. Si fuera un lápiz que tiene su borrador al final, pues lo colocamos el borrador directamente en la pared, y entonces tenemos este efecto del área, ¿sí? Es decir, si este fuera lápiz, pues tendríamos el lápiz por acá. Vamos a borrar esto. Si este fuera lápiz, por ejemplo, bueno, acá está el borrador. Entonces yo lo estoy colocando perpendicular a la pared, ¿sí? Y a eso yo le llamo un vector de área, un vector normal, ¿sí? A eso le llamo entonces un vector de área, ¿sí? Muy bien. Luego me dicen que el campo eléctrico debe estar determinado como un vector paralelo a esa superficie, ¿sí? Sin embargo, yo veo que el campo eléctrico va acá y entonces está saliendo, ¿sí? En este punto, ¿sí? Yo debo ver que sea un vector perpendicular, ¿sí? Entonces yo diría, bueno, el ángulo entre los vectores, ¿cuál es? Pues verifico acá. Campo eléctrico también está saliendo en esta dirección. Entonces el ángulo que se da en esos vectores, 0, ¿sí? Porque los dos van en la misma dirección. Entonces no es como que yo tenga el área acá, miren, y ustedes dijeran, el campo está saliendo acá. Ah, bueno, hay 15 grados, ¿sí? El campo está saliendo acá. Ah, bueno, tenemos 90 grados. El campo está espaciado 90 grados al área. Pero no, miren, el área está acá y el campo también está saliendo acá. Entonces su ángulo, 0 grados, ¿sí? A eso nos referimos entonces con eso. Sí, miren, observen lo que dice el gráfico. La superficie está de frente al campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el campo E y el vector A son paralelos.
su ángulo entre sí es 0, ¿sí? Y el ángulo entre sí es 0, entonces el flujo se comporta como E por A, E punto A, ¿sí? ¿A qué me refiero con todo eso? Regresemos acá. Y acá tenemos el concepto del producto punto, que es este, ¿sí? E por A, por el coseno del ángulo, ¿sí? Y el coseno del ángulo, si es 0 grados, coseno de 0 me da 1. Entonces, ese 1 me da solo E por A, al final de cuentas, ¿sí? Bueno, E por A en magnitud, ya sin ese punto, ¿sí? El punto se aplica acá porque es el producto punto, así mismo, E por A, igual, E por A por el coseno del ángulo que está entre los dos vectores, ¿sí? Así se define el producto punto. El coseno del ángulo que está entre los dos vectores en este momento es 0 grados. Así que el coseno de 0 es 1 y eso me da el resultado de E por A, ¿sí? E por A, ¿sí? Volvemos acá entonces, verificamos. El vector de área es perpendicular. Perpendicular ya indicamos que es a 90 grados de la superficie. Si les vuelvo a recordar la pared que está a mi lado, coloco el lápiz de esa forma, pues estoy a 90 grados de la superficie de la pared, ¿sí? Si lo coloco en mi mesa, coloco el lápiz de forma vertical, ¿sí? Y estoy a 90 grados de la superficie de la mesa. Entonces, eso es un vector perpendicular de área. Ahora pensemos que el campo eléctrico atraviesa en la misma dirección y entonces justamente nos está dando lo que plantea el gráfico. 0 grados. Hay de espacio entre, o de distancia, hay 0 grados entre los dos vectores. Es decir, observemos el vector A, solo con este puntero lo voy a mostrar. A está a 90 grados, miren acá está, 90 grados de la superficie. A eso le llamamos vector normal. Y el campo eléctrico está saliendo, atraviesa la superficie, pero el espacio que hay entre esos vectores es de 0 grados. Así que E por A por el coseno del ángulo que es 0, el coseno de 0 es 1, me queda solo el producto E por A, ¿sí? Es decir, esto que está acá, miren, ¿sí? Flujo eléctrico E por A, ¿sí? Así es como me queda, ¿sí? Entonces regreso yo a la fórmula principal, dice E por A, pero yo debo considerar el vector de área perpendicular a la superficie y también debo considerar que estoy haciendo el producto punto al hacer esto, ¿sí? Producto escalar. Entonces volvemos acá, producto escalar E por A por el coseno del ángulo, o E debe ser perpendicular a A para que cumpla, y E por A, E punto A, que es el producto punto, pues debe ser consistente con las direcciones, y es decir, el ángulo no quiere decir que siempre es 0. El producto punto pues representa una cantidad escalar, ¿sí? Volvemos acá. E, la distancia de separación con el vector A es de 0 grados. Coseno de 0 es 1 y eso me da como resultado lo que está subrayado. E por A. Así de sencillo en esa parte. Recuerden ustedes que esta solo es una cara de la caja que hemos supuesto, ¿sí? Es solo una cara. ¿Alguna duda hasta el momento? Creo que no, ingeniero. Entonces, el ángulo va a depender de la posición de la caja, o en este caso de la hojita de lámina que está aquí, ¿verdad? Sí, depende de la lámina, pero ustedes recuerden que lo conceptualizamos como una caja rectangular, pero la forma, recordemos que no va a importar. O sea, ahorita lo que hay que determinar es cómo está el vector de área con respecto al campo, ¿sí? Entonces, acá en este caso sí, porque es una hojita plana, como dice usted,
pues el vector de área está perpendicular a esa hoja plana, 90 grados. El campo también está saliendo perpendicular a esa área, y eso me da como resultado que el ángulo de separación entre los dos vectores pues es 0. Al hacer eso con ese producto punto, justamente solo me quedó el producto E por A. Es decir, si yo quisiera calcular el flujo eléctrico en este momento, pues solo diría E por A. E por A, y eso me da entonces el valor, ¿sí? Pero en este siguiente, ahora si quiere veamos ese siguiente, pues la superficie está inclinada ahora, ¿sí? Y no pensemos ahorita que la caja se inclinó, sino la cara que estamos analizando está inclinada. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pues la caja se inclinó un ángulo, la cara, mejor dicho, observen, la cara se inclinó un ángulo. Es decir, la cara inicialmente está posicionada acá, miren. Esta es la posición 1, ¿sí? Pero ahora a ustedes les da la gana, si quieren verlo así, mover la cara un ángulo phi, ¿sí? Y la llevamos a la posición 2. Entonces la cara está de esa forma. Recuerden que el vector normal al área siempre es perpendicular, es decir, está a 90 grados de la superficie, ¿ven? Entonces el vector ahora está apuntando en esa dirección. ¿Qué pasa ahora? Veamos esta línea de campo eléctrico, miren. ¿Atraviesa el área como estaba posicionada en 1? Sí, pero ahora que la movimos a la posición 2, sigue atravesando acá, miren. ¿Para qué hacemos esa proyección? Porque ahora el ángulo que desplazamos acá, la cara, es el mismo ángulo que tiene de separación ahora el campo eléctrico con ese vector, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan hacer esa proyección, ¿sí? De tener los vectores perpendiculares, necesitamos hacer el coseno del ángulo siempre, ¿sí? Solo que ahora el ángulo que los divide, que los separa, perdón, ya no es 0, ¿sí? Sino que ahora los está separando el ángulo phi. Yo no sé cuánto es porque no le he dado un valor, ¿sí? Pero si yo le diera un valor de 45 grados, bueno, entonces el ángulo que está separando ahora los vectores E con el vector A, pues es de 45, ¿sí? Observen que ese es el vector E y A. O sea, ustedes están poniendo realmente o están queriendo llevar el vector E para hacer un vector paralelo acá a A, ¿miren? Vamos a poner de otro color acá. Verde. Ustedes están queriendo llevar E, ¿sí? Están queriendo llevar E a tener un vector E acá, miren, paralelo al vector A. Ustedes quieren un vector paralelo al vector A. Y para hacer un vector paralelo al vector A, pues mi triángulo realmente es acá, ¿sí? El triángulo realmente se comporta ahí, creo que no se ve muy bien. Voy a borrar esto mejor. Entonces ustedes lo que quieren es llevar un vector paralelo de E, que esté con A, ¿sí? Entonces ustedes tienen que trazar acá, por geometría, este triángulo, ¿sí? Entonces, para yo tener ese triángulo en esa forma, miren, acá, ¿sí? Este valor va a ser el vector E por el coseno de ángulo, ¿sí? Este valor de acá, que ahorita no me está sirviendo, E por el seno, ¿sí? Es E por el seno, ¿sí? Y obviamente esta es la hipotenusa, pero la hipotenusa es el valor de E fundamental, ¿sí? Entonces, ustedes lo que están haciendo es encontrar E por el coseno, miren, porque ustedes quieren este vector E por el coseno del ángulo para que esté paralelo al vector de área.
¿sí? Para que esté paralelo al vector de área. Y el vector de área pues ya estaba acá, miren. Entonces cuando ustedes logran poner esos dos vectores paralelos, ya voy a obtener yo entonces mi valor del flujo, ¿sí? Entonces sería E por A por el coseno del ángulo. Si fueran 45 grados, pues hubiera sido esto acá. Pero es necesario analizar la geometría. Ya no es solo E por A y el coseno de 0 y no, ¿verdad? Porque ya la separación entre ellos ya no es 0, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca en ese triángulo. Vamos a hacer aquí. Eso sí lo vamos a dejar puesto. Eso es lo que buscamos en ese triángulo. Solo voy a corregir este que no se mira muy bien. Es lo que buscamos, ¿verdad? Tratar de orientar mi vector para que esté paralelo a este vector de área, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es siempre tratar de orientar mi vector del campo de forma perpendicular al área, ¿sí? Es decir, paralelo al vector de área o vector normal, ¿sí? Para que ese resultado entonces represente el flujo a través de la superficie, ¿sí? Porque a ustedes realmente, miren, les interesaría esto que está acá, ¿sí? Si miran los extremos, si yo moví la cara desde la posición 1 a la posición 2, a ustedes lo que les interesa realmente es que estuvieran saliendo las líneas acá, miren, en la cara, ¿sí? Que estuvieran saliendo en la dirección de A. Ustedes eso es lo que quieren medir, cuántas líneas están atravesando, pero a ustedes no les interesa que atraviese en forma diagonal. O sea, ustedes quieren saber cuántas líneas atraviesan el área, ¿sí? Entonces, eso es lo que les interesa a ustedes, o les debe interesar, cuántas líneas están atravesando la superficie, pero de esta forma, miren, no importa si ustedes movieron la hoja, pues el campo debería moverse con la hoja, pero como el campo no se va a mover con la hoja porque la partícula tiene una forma de transmitir esas líneas de campo, la forma de orientar ese vector de campo es utilizando este coseno, ¿sí? Utilizando el coseno para orientar los vectores paralelos, área, tanto área como campo eléctrico, acá miren, área como campo eléctrico, y pues ahí sí ya me da el flujo que estamos obteniendo en esa cara, ¿sí? Pero al mover el ángulo ya cambió el análisis, ¿sí? ¿Alguna duda de eso? Entonces solo revisamos nuevamente. Si alguien faltó de asistencia, creo que solo María Alejandra Chila, no sé si se conectó.